Un saludo muy especial de bienvenida a todas las personas que cada miércoles se conectan sin falta a nuestro programa Sanamente. El día de hoy quiero aprovechar el espacio para que hablemos sobre un tema muy importante que yo sé que a todas y a todos nos interesa. El día de hoy tendremos un programa con mucha información acerca de sustancias psicoactivas. Para nuestro tema del día hablemos de sustancias psicoactivas, rehabilitación, en qué consisten las adicciones, a dónde acudir y todo lo relacionado con este importante tema. Contamos con la presencia de invitados muy especiales. Se trata de psicólogos, psiquiatras y toxicólogos de la Universidad de Antioquia y además de la Universidad del Rosario, quienes en el marco del Festival de Movimiento Niño que se realizó en el municipio de Guatapé acompañaron un programa súper importante con adolescentes de nuestro municipio y con comunidad en general, donde hablamos de este tema tan especial y tan importante para todas y todos. Es por eso que les doy la bienvenida para que aprovechemos este contenido tan importante que nos habla sobre todo lo relacionado de sustancias psicoactivas. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta grabación de Ciencia a la Mano, un programa de apropiación social del conocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en asociación con el Hospital Alma Mater. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Guatapé, junto con la Alcaldía Municipal, realizando el Festival del Bienestar. También nos acompañan del Movimiento Niño, que es un movimiento que busca el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y demás personas del municipio. El día de hoy vamos a conversar de un tema muy interesante para quienes nos siguen conectados a la señal y para quienes están acá de forma presencial, y son las sustancias psicoactivas. Mi nombre es Juan Manuel Ospina, soy residente de psiquiatría de la Universidad de Antioquia y el día de hoy me acompañan la doctora María Paula Jiménez, que ella es médica y epidemióloga de la Universidad del Rosario y es residente de toxicología. ¿Cómo estás, doctora? Hola Juan Manuel, muy buenos días, muy bien, gracias. Hola al público, ¿cómo están? Buenos días. También nos acompaña el doctor Julio César Restrepo. Él es médico, es psiquiatra y es docente de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo estás, profe? Buenos días, Juan, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Bueno, para las personas que están acá de forma presencial, los quiero invitar a que si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario, levanten la mano y les vamos a prestar un micrófono para que hagan su pregunta. Y para las personas que nos acompañan por la señal, pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios o preguntas. Para entrar en materia, entonces, ¿qué tal si hablamos de qué son las sustancias psicoactivas, doctora? Bueno, las sustancias psicoactivas pues puede ser cualquier sustancia, lo que se les ocurra, pero que puede alterar la mente de la persona. Va a producir una alteración en la percepción del tiempo, de pronto en la forma como pensamos, nos podemos volver más desinhibidos o de pronto más atrevidos, o se nos va a enlentecer el tiempo, o se puede poner uno muy frenético, le dan ganas a uno de correr, de bailar, de salir corriendo, o nos puede deprimir, relajarnos, hacernos sentir más tranquilos, confiados, de poder hablar, por ejemplo, en público. Y esas alteraciones que nos producen en el cerebro, cualquier sustancia que las produzca, es a lo que vamos a llamar una sustancia psicoactiva, que puede ser desde el café, que el café nos acelera para poder estudiar, para poder leer más, hasta el alcohol o el cigarrillo, tusi, marihuana, cocaína, ¿listo? O sea, cualquier sustancia que nos altere la percepción será una sustancia psicoactiva. No sé. Sí, no añadiría más. Lo que es importante acá también entender es que todas las sustancias son diferentes, hay diferentes tipos de sustancias. Dependiendo del efecto que hagan, se pueden clasificar de diferente forma. Hay unas, como dice la doctora, que son estimulantes, es decir, que le hace que uno esté más alerta, más activo, con el ánimo elevado. Otras son depresoras, eso quiere decir que nos relajan, pueden hacer que estemos
más sueltos a la hora de conocer nuevas personas, y hay otras que producen alteraciones en las percepciones y puede generar fenómenos alucinatorios, o sea, como escuchar cosas que no están o ver cosas que no están, que son los alucinógenos. Doctora, usted menciona que la cafeína puede considerarse en algún momento una sustancia psicoactiva, pero yo creo que puede surgir la duda de por qué unas sustancias son legales y otras son ilegales. Esa es una explicación histórica compleja pero muy entretenida. Lo que las hace legales o ilegales fue una situación política que sucedió en Estados Unidos ya por allá en los años 70 y se consideró que algunas sustancias podían tener más riesgo de adicción o de alterar más el comportamiento, un poco de estigmatización social, y decidieron incluirlas en una lista de sustancias peligrosas por esas características, y las que entraron en esa lista se volvieron ilegales. Por ejemplo, la heroína, la cocaína, la marihuana y otras sustancias que esos políticos decidieron que no eran peligrosas, no las volvieron ilegales, como cuál, el alcohol, el café, el cigarrillo, y por eso esas son más fáciles de conseguir y pues están reguladas también legalmente a quién se les puede vender, cómo se manufacturan, etcétera. Y las que quedaron en la ilegalidad pues no se pueden regular tampoco. Pero pues fue una decisión política. Sí, y es compleja la pregunta precisamente porque es algo que va cambiando en el tiempo y los contextos de las situaciones históricas a veces definen qué es legal y qué es ilegal. Incluso a veces puede haber parámetros arbitrarios, es decir, que porque a alguien le parece. Por ejemplo, para el Islam el alcohol es ilegal, está prohibido. Para la religión musulmana. La heroína en algún momento ingresó como un medicamento y al verse los efectos que producía negativos se consideró que era ilegal. En algún momento el alcohol era ilegal y luego pasó a ser ilegal, y vemos que después de décadas sigue siendo una discusión. Ahora nomás está en el Congreso pues si la marihuana va a ser legal o ilegal. En muchos estados de Estados Unidos ya la marihuana es legal, entonces es una situación que va cambiando con el contexto, pero no quiere decir que porque la sustancia sea legal o ilegal no pueda producir efectos negativos, dañinos sobre el sistema nervioso y sobre el resto del organismo. El profe y la doctora mencionan algo muy importante, y es que algunas sustancias tienen la capacidad de producir adicción. ¿Qué tal si nos hablan de qué es una adicción o qué pasa en el cerebro durante una adicción? Yo voy a utilizar una palabra. La adicción es una palabra que se ha utilizado hace mucho tiempo. A veces tiene una connotación negativa, ¿cierto? Las personas que consultan y que tienen un problema con las sustancias suelen sentirse estigmatizadas con esa palabra de adicción, pero tiene un origen también histórico que me parece importante. En la antigua Roma, cuando una persona no podía pagarle al acreedor, había una palabra que decía o que dice adichere. Adichere es aquella persona que no podía pagarle y que podía ser entregada como esclavo al acreedor. Entonces digamos que desde ese momento ya hay una raíz de la palabra adicción con el concepto un poco de esclavitud, de ser entregado a. En ese sentido, las adicciones, o como los conocemos ahora, trastornos por uso de sustancias, pueden generar que las personas pierdan la capacidad de controlar la sustancia que en algún momento fue por un uso experimental, por curiosidad, pero lo que ocurre con las adicciones es que en la medida que va consumiendo X sustancia, cada vez necesita más de esa sustancia, hacerla con mayor intensidad, en mayor frecuencia para sentir lo mismo, y eso hace que comience a afectar diferentes áreas de la vida, el trabajo, la familia, el estudio, y esas dificultades son las que generan lo que llamamos disfunción global. En diferentes ámbitos de la vida comienza a haber complicaciones porque el consumo de sustancia comienza a ser el eje central.
Antes el chico, la chica iba a baile, a fútbol, a danza, estaba con su familia, pero cada vez tiene más espacio el consumo y las otras cosas se van dejando de lado. Y ocurre algo también importante, y es que la persona que consume tiene la falsa creencia de que la tiene bajo control, es decir, hay una falsa percepción del riesgo, tiende a minimizar los efectos y tiende a considerar, no, yo lo controlo. Pero lo cierto es que lo que comienza a tener control es esa capacidad de estar solamente en función del disfrute, pero luego el consumo no va a ser por disfrute, sino porque se experimenta malestar cuando la sustancia ya no está en el cuerpo, que es en parte lo que llamamos abstinencia. Entonces digamos que el término de adicción implica que una sustancia comienza a ser el eje central de la vida de un ser humano, afecta a muchos ámbitos de la vida y que cada vez se va incrementando ese consumo y hay una percepción baja del riesgo que es real y que otros lo identifican, pero a veces la persona no. Suele ocurrir que llega a la consulta más que porque quiere, porque la familia ve consecuencias, ve problemas o por complicaciones derivadas del consumo. Muchas gracias, profe. Yo quiero que ustedes piensen en algún familiar, en algún conocido que consuma sustancias y que piensen cuáles son esos efectos que han tenido en la vida o en el cuerpo de esa persona. Y si alguien nos quiere compartir la experiencia, le podemos compartir el micrófono. Si quieren, vamos hablando de eso entre nosotros y ustedes lo van pensando. Entonces, profe, doctora, ¿cuáles son esos efectos que tiene en el cuerpo el consumo de sustancias? Bueno, eso también va a depender de la sustancia que se consuma. Como el doctor dijo antes, hay unas sustancias que nos van a exaltar y hay otras que nos van a dormir o a dejar más tranquilos. Creo que es más fácil si lo hablamos como por tipo de sustancia, porque cada una va a tener sus complicaciones. Entonces, por poner una de uso frecuente, que la gente está muy expuesta, por ejemplo, la cocaína. Como la cocaína lo acelera a uno tanto, el corazón se acelera, el pensamiento se acelera, la respiración se acelera, en el cuerpo, pues digamos, el cuerpo corre el riesgo de tener una arritmia en el corazón, o por ejemplo, de infartarse, la sangre se ponga muy coagulada y le dé un trombo en la cabeza o en alguna otra parte del cuerpo. Eso sería como en el consumo agudo o puntual. Ya cuando el consumo se hace frecuente todos los días, puede afectar además el correcto funcionamiento del corazón, deja de contraerse bien y les empieza a dar una cosa que se llama falla cardíaca. Otra sustancia, por ejemplo el alcohol, que la gente es legal y podría pensar que no hace daño, pero ya hablamos que la legalidad no habla sobre la seguridad de la sustancia. Entonces, el alcohol, cuando nos emborrachamos, ¿qué nos pasa? Perdemos la coordinación, nos caemos, nos pegamos, ya no bailamos bien, hablamos trabado, se nos altera el tiempo. Y si comenzamos a consumir alcohol todos los días, vamos a empezar a perder la memoria, el corazón también va a empezar a fallar, se pueden presentar problemas de cognición para aprender y finalmente nos va a dar una demencia y a dañarse el hígado. No sé si han escuchado sobre la cirrosis. Bueno, el alcohol es una de las principales para dañar el hígado. Y así vamos viendo que cada una de estas sustancias pueden afectar nuestro organismo, tanto en el momento que las consumimos agudamente como crónicamente van a generar unas alteraciones que ya después será difícil de revertir. Y yo añadiría algo, y es que uno, con lo que dice la doctora, uno se preguntaría ¿por qué si hay tantas complicaciones en el cuerpo el consumo sigue? Y eso tiene una razón también que ver con la capacidad del cerebro para que nos genere disfrute. Cuando hacemos cosas como comer cuando tenemos hambre, sentimos placer. O cuando tenemos sexo, sentimos placer.
Y ese placer, como seres humanos, nos ha permitido la sobrevivencia. Es decir, hay experiencias de placer que favorecen la supervivencia de la especie, no solamente de los humanos, piensen en cualquier animal. Pero el cerebro, cuando experimenta placer, no tiene la capacidad de decir, bueno, este placer me hace bien o me hace mal. Simplemente, cuando se experimenta placer, el cerebro libera una sustancia que se llama dopamina. La dopamina es como el neurotransmisor del placer. Y lo que hacen las sustancias psicoactivas es que generan un placer muy intenso, liberan mucha más dopamina y eso genera que a pesar de las consecuencias, la persona está más conectada con la gratificación que genera la sustancia o con evitar el malestar que genera no tenerla, y a pesar de las complicaciones que mencionaba la doctora, el consumo persiste. Profe, ¿qué puede hacer alguien que identifique que tiene un amigo o que tiene un familiar que consume sustancias? Esa es otra pregunta también complicada porque hay que ver cómo se le acerca. Digamos que antes había una mirada muy castigadora de las adicciones. Era como, bueno, usted consume, usted tiene un problema moral, usted va por el mal camino, y eso generaba mucha confrontación, y en lugar de generar que la persona estuviera motivada a consultar, generaba más distancia, más exclusión. Entonces, a veces es importante establecer un buen vínculo, ¿cierto? Una buena cercanía, y hablar con esta persona y proponerle acompañamiento profesional. Pero dependerá de varias circunstancias. No todas las personas se prestarán, algunas tendrán que pasar por complicaciones para estar dispuestas, otras probablemente tienen mayor percepción del riesgo, pero el asunto es que detrás del consumo de sustancias hay un montón de dinámicas, a veces familiares o de enfermedad mental, que también requieren atención, y a veces el consumo es el resultado de un montón de situaciones que están detrás, como decía, disfunción familiar, enfermedad mental, incluso cosas tan comunes como el déficit de atención con hiperactividad. Entonces, a veces nos centramos solamente en el consumo cuando hay otras cosas que también requieren atención, y una forma es, bueno, abordar estas otras cosas que de pronto no tienen tanto estigma para facilitar y acercarse a estas que quizá para la persona genera un problema mayor en el momento de consultar. Es decir, profe, que es fundamental acompañar sin estigmatizar y sin juzgar. Exacto, porque el otro lo que va a estar es defendiéndose y diciendo, no, yo no tengo ningún problema, esto no es para mí. Entonces, a veces una buena forma de acercarse es, hey, ¿qué tal si hablamos con alguien? Si no hay ningún problema, está bien, y si ocurre algo, pues escuchamos y vemos qué hacemos. Entonces, también requiere de acompañamiento al que va a acompañar, para que sepa cómo aproximarse a esa persona. Pero no podría yo dar una recomendación general, porque todos los casos serán diferentes. Lo que sí es que hay profesionales, psicólogos, médicos, psiquiatras, toxicólogos, que tienen la capacidad de prestar ayuda, o a veces simplemente alguien que tenga la capacidad de conectarse con el otro y decirle, hey, mira, que yo estoy viendo esto, ¿qué tal si le damos una mirada a esta situación que a mí me preocupa? En este momento tenemos una pregunta en el público. Vamos a pasar a escuchar la pregunta. Sharik nos pregunta qué es la cocaína, cuál es el proceso para hacerla y cuál es el efecto. Bueno, la cocaína es una sustancia psicoactiva. ¿De dónde viene? Viene de la planta de la coca. Es específicamente un alcaloide, o sea, una sustancia que sale de la planta de la cocaína. De las hojas es donde más concentración, de la coca, perdón. Las hojas es donde más concentración de cocaína van a tener. A esas hojas les hacen un proceso de bioquímico donde finalmente logran extraer el polvito que conocemos como cocaína. Hay varias formas de presentación de cocaína, por ejemplo está el bazuco, que es un momento del proceso donde esa hoja de coca coge como por otro camino y generan entonces el bazuco.
Si seguimos procesando ese bazuco, vamos a llegar a la cocaína, que es la que conocemos, que es la que todos, pues la gente se esnifa o consume de otras formas. Y si seguimos procesando eso, vamos a llegar a la pasta base de coca y al crack, que el crack ya es la forma más pura de la cocaína. ¿Para qué nos sirve saber esto? Que todas estas 4 sustancias que les estoy nombrando son la misma cosa, todas son cocaína, todas nos van a exaltar, todas nos aumentan el riesgo de infartarnos, todas nos van a dañar el corazón, y es muy importante que sepan que son lo mismo porque pueden combinarlas, y cuando las combinan aumenta el riesgo de todas estas complicaciones que hemos venido hablando. También es importante conocer esas otras sustancias que también exaltan el cuerpo, por ejemplo las anfetaminas, por ejemplo, se me escapa, metanfetaminas, porque todas esas aceleran el corazón y si uno si uno se pone a combinarlas en la misma fiesta, va a terminar aumentando el riesgo de complicar la fiesta, pues. Esa es la cocaína. Muchas gracias, doctora Paula. En este momento tenemos otra pregunta del público. Luis Alberto nos pregunta qué es más nocivo, el cigarrillo o la marihuana. Bueno, cada una tiene riesgos diferentes. Digamos que si hablamos a nivel mundial de las sustancias que más tiene riesgo de cáncer es el tabaquismo, pero las personas tienden a pensar que la marihuana no, y también la marihuana fumada aumenta el riesgo de SEA de pulmón, de cáncer de la cavidad oral. Entonces ahí hay un riesgo, incluso en muchos estudios se muestra que la marihuana puede tener incluso un riesgo mayor para este tipo de cáncer. Son sustancias que funcionan de manera diferente. El consumo crónico de marihuana, incluso en dosis bajitas, está asociado a deterioro cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que baja la inteligencia. Y pareciera ser que incluso después de parar el consumo, es difícil a veces que ese efecto se revierta, es decir, que la persona recupere eso. Con la nicotina, digamos, lo que podemos ver es que hay un potencial más grande de generar adicción que con la marihuana. Pero el asunto es que a veces se piensa que el problema de las sustancias es solamente la adicción, porque una sustancia, aunque no esté en un riesgo de adicción, puede generar un riesgo en el momento del consumo. Por ejemplo, alguien bajo el efecto del consumo de marihuana, aunque no tenga una adicción, si está conduciendo una moto, si está conduciendo un vehículo, tiene mayor riesgo de un accidente de tránsito. Alguien que no tenga un alcoholismo, si está embriagado, y aunque sea la primera vez que se embriague, pues tiene más riesgo de reaccidentalidad. Entonces cada uno tiene riesgos diferentes que no es tan equiparable porque afectan diferentes áreas del sistema nervioso central. En la marihuana entonces más compromiso del cerebro. De hecho la marihuana de todas las sustancias es la que tiene una relación muy estrecha con el inicio de la esquizofrenia, que es una enfermedad mental grave donde hay psicosis, es decir, hay alucinaciones, hay ideas raras, el comportamiento y el lenguaje es desorganizado, y otras sustancias no generan ese mismo riesgo. El cigarrillo, por otro lado, tiene mayor riesgo cardiovascular, infarto del miocardio, que es el músculo del corazón, enfermedad pulmonar obstructiva, y hay otro asunto con el tabaquismo, y es el uso, por ejemplo, de los vapeadores, ¿cierto? Que es la nicotina administrada en otros dispositivos, que también está asociado a muchos riesgos, incluso a uno que tiene que ver con lesiones pulmonares graves, e incluso aunque el consumo sea de pocos meses o años. Entonces cada sustancia tiene un riesgo en particular, y lo importante es como conocer, bueno, qué riesgos tiene esta sustancia que a mí me genera curiosidad, ¿cierto? Porque no más que pensar, bueno, ¿cuál es la de menor riesgo que yo me le pueda meter? Es como, bueno, esto que a mí me genera curiosidad, ¿qué preguntas yo debo hacerme para tomar una decisión informada? Profe, muchas gracias. Y mencionas algo muy importante, y son los vapeadores, que digamos que inicialmente se consideraban que había menos riesgos para la salud, pero que hemos visto que tienen incluso algunos riesgos mayores que el tabaquismo. Queremos ampliar un poquito más de los vapeadores. De los vapeadores es que
A ver, con los años ha caído mucho el consumo de cigarrillo. Eso tiene que ver con varias cosas y es con políticas públicas. Es decir, siendo una sustancia legal, se le ha subido los impuestos. Siendo una sustancia legal, están obligadas las empresas de tabacaleras a poner información asociada con los riesgos en la salud. Entonces esa información y esa educación ha disminuido el riesgo, pero simultáneamente ha habido un incremento del consumo de nicotina en otros dispositivos, porque la percepción es de que el riesgo es bajito, de que esto no hace daño, y el incremento ha sido más alto que de cualquier otra sustancia. ¿Eso qué quiere decir? Que entre menos percepción del riesgo, más probable que uno se le mida algo que es peligroso. Si yo me siento muy seguro, el que mejor maneja moto, voy en una moto a 300 kilómetros por hora y una piedra pequeña y boom. Lo mismo pasa con el tema de los vapeadores. Si yo percibo que el riesgo es bajo, es más probable que me enganche y que tenga menos motivación a dejarlo, a cambiar, porque mi percepción es de que no hace daño. Y por otro lado, muchas veces, como huele bueno, entonces lo hace más atractivo. Como se puede consumir a veces, lo consumen en los colegios o en un lugar donde el consumo del cigarrillo es prohibido, pues ahí pasa más disimulado. Entonces estamos dejando de ver eso cuando hay un riesgo muy grande e incluso a uno se incluye como un tema importante en las políticas públicas porque no hay una conciencia del riesgo. Entonces ustedes ven para un centro comercial, en Medellín, Río Negro, donde sea, y ven un montón de tiendas de estas cápsulas donde venden los dispositivos para vapear y la gente se ve toda cool con ese dispositivo moradito, rosadito, gris. Entonces, incluso se ve como algo que está bien. Entonces, también es muy importante estar informado sobre los riesgos, porque, como decía, hay riesgo de lesión pulmonar. Y lo que ocurre también es que a veces las concentraciones de nicotina, por ejemplo, pueden ser variables, unas muy altas, y no solamente de nicotina, sino que algunos también le echan marihuana. ¿Cierto? Y también vapeadores con marihuana. Y a eso me gustaría agregarle que hacer la equivalencia como física, o sea, como que uno sabe que hace 10 años me fumaba 10 cigarrillos y ahora me fumo 20. Yo sé que estoy fumando más, entonces aumenta mi percepción del riesgo. Con los vapeadores, como no hay una cantidad que uno pueda percibir que realmente estoy fumando, pues vapeando más nicotina, disminuyó el riesgo de lo que estoy haciendo. Eso por un lado. Y lo que menciona de la marihuana, que además se pueden modificar los líquidos del vapeo. Hay muchos videos en YouTube que enseñan a modificarlos. Entonces yo mismo puedo alterar las concentraciones y verme expuesto a un mayor riesgo del que incluso pues se ha publicado o se sabe. Antes de darle paso a una nueva pregunta que tenemos en el público, me gustaría que abordáramos el tema de las modificaciones que se le hacen a ciertas sustancias. Clásicamente o históricamente, los niveles de THC, que es la sustancia que tiene los efectos alucinógenos del cannabis, eran relativamente bajos, pero en los últimos años se ha visto un aumento de estos. Algo similar pasa con el Tusi, que lo que se vende como Tusi resulta ser una mezcla de varias sustancias. Sí. Hablemos de esto. Hay un tema con la marihuana y es lo que la gente coloquialmente llama en la calle la regular, la pangola, que es la marihuana que tiene concentraciones bajas de THC. El THC, como decías, es la sustancia que tiene el efecto psicoactivo y el potencial adictivo. Antes la concentración era como el 5 al 8%, pero como se le han hecho cambios genéticos a las plantas, las concentraciones llegan al 20% o más. Entonces, claro, el riesgo de psicosis aumenta un montón, el riesgo de deterioro cognitivo aumenta un montón, y las personas que antes tomaban más tiempo en desarrollar una adicción, ya toman menos tiempo. Con lo que dices del Tusi, el Tusi es una sustancia que se creó como por ahí por los 60, 70 en Europa, que llegó casi al 2000 más o menos a Colombia, pero muy costosa, entonces decían que era como el consumo de las élites, de la gente que tiene plata, pero acá en Colombia comenzaron a hacer modificaciones al TUSIB. El TUSIB tiene una palabra rara que se llama feniletilamina, que tiene propiedades estimulantes, pero a la vez relajantes y sobre todo que pueden producir también
de la percepción, es decir, alucinaciones, delirios y esas cosas. Entonces, en Colombia se ha comenzado a producir TUSI de una manera muy artesanal, y es que le ponen ketamina, le ponen a veces opioides son los primos de la morfina, oxicodona, fentanil, le echan también lo que llamamos benzodiazepinas o lo que la gente conoce como ruedas, el clonazepam, el ribotril, le echan a veces también cocaína, le echan un montón de cosas para hacerla rendir, lo que quiere decir que en una sola sustancia una persona está consumiendo un montón, y el problema es que no sabe qué está consumiendo. Y el problema es que no sabe qué dosis está consumiendo. Entonces, claro, ahora el tema del TUSI está alborotadísimo. Yo diría que las consultas en las que suelo estar es la principal sustancia que suelo ver en el momento más que otras. Es decir, es una sustancia que ha tenido muchas repercusiones en el tema de salud y salud mental, incluso en los lugares especializados en el tratamiento de las adicciones, es de las que más importantes, y eso ha sido en pocos años. Sin embargo, no es un tema que se hable, no es un tema también el que se le ha dado el tema de salud pública, porque esta ketamina que utilizan es de uso veterinario. Entonces, hay un mercado muy complicado. Las personas mismas, como dicen coloquialmente en la calle, la cocinan en sus casas de manera artesanal, con unos riesgos muy grandes, y llegan personas con sobredosis y muchas veces sin saber qué es lo que está consumiendo, y no siempre experimentan lo mismo. Con la cocaína pasa algo también parecido, y es que algunos, para que rinda, es decir, para que genere más plata, le echan un medicamento veterinario que se llama levamisol, y eso puede generar necrosis, infarto de los tejidos, de las extremidades. Entonces se alteran mucho las sustancias psicoactivas, y muchas veces la persona no conoce qué es lo que está consumiendo. ¿Por qué? Porque en el momento del disfrute no está pensando en qué tan maluco va a pasar después, sino en el momento de la gratificación de ese momento. Y por eso también es importante preguntarse, hey, ¿qué será esto que me estoy metiendo? ¿Qué problema me está generando? Porque los cambios que le dan a las sustancias pues son múltiples en este momento. Muy bien, muchas gracias. Vamos a darle paso ahora a una pregunta que tenemos en el público. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Doris y tengo el problema de que yo vivo en un vecindario donde ahí en la casa todo el tiempo consumen marihuana y cigarrillo. Entonces todo el día se entra para mi casa el humo, y me siento horrible, y me pica la garganta con ese olor, y pues he estado por años ahí en esa parte, y en que me puede afectar a mí eso. Gracias. Probablemente la doctora tendrá más respuestas que yo, pero indudablemente, como la marihuana se puede consumir de muchas formas, vía oral, inhalada, fumada, también hay en el aire partículas, digamos, de la concentración que pueden generar afectación del sistema nervioso central. Probablemente no es la misma concentración, seguramente no es la misma concentración de alguien que le está fumando directamente, serán concentraciones menores, y es probable que en todo caso ahí el efecto sea menor, pero indudablemente puede la persona tener una percepción de que siente que algo no va como suele ir, que se siente rara, que se siente emocionalmente diferente. Entonces, indudablemente sí genera un efecto sobre el sistema nervioso central. Es lo que llaman también en la calle como me trabé a lo pajarito. Habían varios fumando por ahí y yo no me di cuenta y me siento como todo borracho, como todo lento o como relajado. Y con un asunto, y es que la marihuana no siempre genera el mismo efecto. Tiene mucho que ver con el estado de ánimo que la persona tenía antes del consumo, en qué lugar está, con quiénes está, y esos cambios en los lugares, en los contextos, influyen mucho en cómo hace la experiencia del consumo. Entonces sí, ahí puede haber un efecto, pero
¿Uno cómo puede saber si eso está impactando? Pues si eso es muy frecuente, si eso es muy intenso, si yo estoy percibiendo cambios importantes en mi estado de ánimo, en mi comportamiento, en mi concentración, en mi memoria, en la calidad del sueño. E indudablemente pues hay un problema de vecinos también muy complicado que no sé cómo responderle. Y adicionalmente yo diría también que si es mucho humo, la exposición al monóxido de carbono por el efecto de combustión como tal. O sea, se estás exponiendo a un humo, no solo a la concentración del tetrahidro, sino a un humo, o sea, como a una quema, como cuando hay un incendio y lo que realmente lo mata a uno, no estoy diciendo que vaya a morir porque la concentración no es la misma, pero si hay una exposición al monóxido y eso puede producir de pronto una sensación de sueño, de agotamiento, dolor de cabeza, porque las concentraciones son bajitas y pues eso es lo que produce cuando no es tan alta la exposición al monóxido, que no es una sustancia subcoactiva, sino un gas tóxico, pues. Muchas gracias por su pregunta. Y ahora tenemos otra pregunta más. Bueno, por aquí tenemos una última pregunta de Luis. Dice así: la moda de los hongos y el yagé, que hasta ofrecen paquetes para esas tomas. ¿Qué pueden decir sobre ese consumo de sustancias que no son químicas y son de un origen natural, y si el riesgo de consumo es el mismo? Yo tengo una frase para ese tema de que esto es natural. Natural es un rayo y lo mata a uno. Lo que quiero decir con esto es que sí, indudablemente todas las plantas, o mejor dicho, todas las sustancias psicoactivas son o provenientes de las plantas o análogos de las plantas, es decir, son sintetizadas en laboratorio pero con un efecto parecido al de las plantas. Pero todas las plantas y la sustancia que sea es química, todos nosotros somos química. Sin embargo, el uso que se le daba a las sustancias ancestralmente no ha sido con un efecto de más sentir mejor y muy bien y eufórico, sino que ha sido muchas veces con una relación mística con la naturaleza, etcétera, y eso se ha ido transformando. Entonces de ahí también que se le saque mercado a eso. No voy a meterme con ese tema del uso ancestral y ritual que tiene pues unos asuntos culturales, sociales, del contexto que son importantes para esas comunidades. Sin embargo, ahorita que hablábamos de la clasificación de las sustancias, unos son lo que llamamos psicodislépticos, es decir, los que nos generan alteraciones en la percepción, o de tener alucinaciones, o que las cosas que vemos no se vean como las vemos en estado natural. Es decir, estas hojas las veo mucho más verdes, siento que el árbol está más grande, o percibo que la tierra respira. Y hay una sensación con estos psicodislépticos de lo que llaman como una disolución del yo, como que yo y el cosmos fuéramos uno solo. Entonces eso, por eso mismo ha generado como esa tendencia a manejarlo de manera terapéutica. Sin embargo, si bien hay menos riesgo de que se genere adicciones con los psicodislépticos, pueden haber también unos trastornos como lo que se conoce como trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, que es que la persona después de haber consumido pueden pasar meses, semanas, años incluso sin consumo y tiene la experiencia de cuando consumió, y a veces los viajes son muy pesados, es decir, las personas pueden tener una vida complicada porque comienzan a tener sensaciones de que no son ellos, de que la realidad no es la realidad, de que todo se vive una y otra vez y genera gran angustia, y hay uno de los riesgos. Y el tema con esto es que es muy difícil de que uno prediga cuál es mi riesgo personal, ¿cierto? Es como, a veces yo se me veo como tener un revólver con una sola bala y jugar a la ruleta rusa. Entonces, claro, siempre me expongo a un riesgo porque yo no conozco todas mis vulnerabilidades genéticas. Entonces, el punto es, hay un uso ancestral que tiene un valor cultural, espiritual. Sin embargo, a veces se hace una promoción o un mercado que no necesariamente tiene como todas esas cuestiones de seguridad, y no deja de ser una sustancia, por más que natural, que también tiene unos riesgos grandes, y es importante tener en cuenta eso. Ahora en la psiquiatría hay muchas sustancias de esas que se están estudiando para la depresión, como lo de los hongos,
pero aún la evidencia, la información que tenemos no es tan clara para recomendarlo como que sea eso una primera opción de tratamiento para la depresión o la ansiedad u otros trastornos de la mente. Y que pues los efectos van a depender mucho de la forma como preparen esos hongos, los hongos que utilicen. También hay hongos que son tóxicos y son muy similares a los que producen el efecto psicodélico y pueden fundirlos, entonces también están sometidos pues a un riesgo desconocido al consumir estas sustancias sin un buen conocimiento y con una persona que lo sepa, que puede sumar más riesgos además de los psiquiátricos, físicos, complicarse en ese momento, que lleven a hospitalizarlo, que se dañe el hígado, que convulsionen porque no se preparó bien o no se tomó bien o se escogió el hongo incorrecto. Muchas gracias, doctora María Paula. Muchas gracias, doctor Julio. Gracias. Hemos llegado al final de este programa. Recuerden Ciencia a la Mano, que es un programa de apropiación social del conocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Alma Mater. Les agradecemos a quienes nos acompañaron en la señal en vivo y a quienes nos acompañaron de forma presencial. Bueno, espero que hayan disfrutado de este contenido tan valioso que trajimos para ustedes el día de hoy. Quiero agradecer de forma muy especial a la Universidad de Antioquia y a la Universidad del Rosario por estos profesionales que nos acompañaron el día de hoy. También quiero agradecer a las personas que se conectan cada miércoles a Sanamente, recordándoles que es un programa que forma parte de nuestra política pública de salud mental. Quiero también agradecer a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez Flores por el espacio, a nuestro equipo de comunicaciones y por supuesto a nuestro canal comunitario Corpagua TV, programa que llega a ustedes gracias a toda esta coordinación intersectorial. Los espero en una próxima emisión de Sanamente.